Mi amigo de la infancia es un chico narcisista, feo y promiscuo. Para complacer a la belleza recién transferida de la escuela, difundió rumores lascivos sobre mí en la escuela. Incluso llegó al punto de acusarme falsamente de hacer trampa en el examen, lo que me hizo perder el lugar en la competencia. Al final, todos los titulares se desplomaron. Para obligarme a tomar la iniciativa de retirarme de la selección de la bailarina más hermosa de la ciudad, me empujó por las escaleras. Me rompí una pierna y nunca más volví a subir a mi escenario favorito. Después de haber sido usado y rechazado por la belleza de la escuela, vino a mí lastimosamente, pero lo apuñalé más de una docena de veces. Y murió en el acto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el día en que mi amigo de la infancia difundió rumores lascivos sobre mí. ¿Te refieres a Cecilia? ¿Cómo puede compararse con Yuki? Si Yuki hubiera estado en nuestra escuela desde el principio, ¿podría el título de antigua belleza de la escuela seguir recayendo sobre ella? No mires a Cecilia siendo tan distante. Detrás de escena. Ella es extremadamente promiscua. Los chicos en la sala de calentamiento de agua hablaban exageradamente y me menospreciaban. Yo estaba afuera de la puerta con un termómetro en la mano. Todo mi cuerpo tiembla. No por miedo. No por ira. Pero de alegría, renací. En mi última vida. Mi amigo de la infancia, Richard, me lastimó mucho, aunque al final lo apuñalé hasta matarlo. También pasé varios años en prisión. Toda mi vida estuvo llena de lástima por ese sinvergüenza. Ahora que tengo la oportunidad de empezar de nuevo, nunca lo dejaré ir. Al escuchar a la gente que estaba dentro, cada vez se volvía más presuntuosa y explícita. Levanté el pie con frialdad y abrí la puerta de una patada. La puerta golpeó fuertemente la pared y luego rebotó. El ruido fue tan fuerte que las personas que estaban dentro se sobresaltaron. Cuando vieron que era yo, parecían como si los hubieran sorprendido haciendo algo malo y estaban extremadamente avergonzados. Cecilia. Lo que acabamos de decir no fue a propósito. Richard frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué explicar tanto? La señorita Cecilia es muy amable. Seguramente no será mezquina al respecto. Pero que yo sea mezquina o no depende de la persona. ¿Acaso cuentas como persona? Cecilia. Cuida tus palabras. Cuida mis palabras. ¿Qué palabras debo cuidar? ¿Las palabras para golpearte? Estiré la pierna y cerré la puerta. La puerta nos separaba de los compañeros que estaban afuera, que esperaban para ver el espectáculo. Mis ojos se fijaron directamente en los pocos chicos, que habían sido los más entusiastas en difundir rumores sobre mí hace un momento. Vamos. ¿Por qué no sigues hablando? ¿Por qué tienes tanto miedo de hablar ahora que yo, la persona involucrada, estoy aquí? Y ahora, repite lo que acabas de decir delante de mí, para que pueda reírme un poco y ver si es verdad. En mi última vida, cuando Richard estaba difundiendo rumores sobre mí, yo también estaba fuera de la sala de calentamiento de agua. En ese momento, debido a la relación entre nuestras dos familias, no le dije nada a la maestra. Pero en cambio eso alimentó su arrogancia. Me miró con tristeza. Un momento de culpa brilló en sus ojos. Pero pronto se volvió firme de nuevo. Cecilia. Todos somos compañeros de clase. Lo que acabamos de decir fue solo por diversión. Es tu culpa si sigues preocupándote por eso. Además, lo que dije es verdad. De verdad te vi subirte al auto de otro hombre. Esto es un hecho. Ahora somos estudiantes. Deberíamos centrarnos en nuestros estudios en lugar de intentar tomar atajos haciendo autostop con los ricos. ¿Qué? Sus palabras me hicieron reír de la ira. ¿Estaba mal que me subiera al auto de mi tío para visitar a mi tía? Entonces él se fue. Richard. Es aún más erróneo que siga siempre aferrado a su madre y se acueste con ella a su edad. Conozco a Richard desde hace casi 10 años, aunque normalmente desprecio su falsa inocencia. Yo nunca lo he provocado. Ahora es él quien me persigue. El señor Lin. ¿Eres mi padre o mi madre? ¿Necesito que me disciplines? Dejando de lado el hecho de que estás difundiendo rumores sobre mí sin ningún motivo.
Si vieras a un perro vestido subiéndose a un coche de lujo en la carretera, probablemente incluso lo regañarías por viajar con los ricos. Creo que simplemente tienes envidia de los ricos. No soportas ver a otros viviendo mejor que tú. Cuando hiciste algo mal y tuviste demasiado miedo de volver a casa a cenar. Fue mi madre quien te llevó a mi casa a comer abulón y langosta. Ni siquiera sabes cómo agradecerle a mi familia. Y ahora quieres desprestigiarme. Eres muy fea. Y tu boca puede escupir heces en todas direcciones sin ningún punto ciego. ¿Qué? ¿Me menosprecias y difundes rumores sobre mí porque te das cuenta de que ni siquiera mereces estar a mi lado? ¿Así que planeas llevarme al barro y pisarme unas cuantas veces? Cecilia. ¿De qué estás hablando tonterías? Tenía los labios apretados y me miraba con los ojos muy abiertos. Como si no esperara que alguien que normalmente no le hablaba mucho dijera esas cosas sin importar el rostro de nuestras dos familias. Lo miré con frialdad. Estaba a punto de decir algo más. El compañero de clase que estaba a su lado dio un paso adelante para suavizar las cosas. Señorita Cecilia, lo que acaba de decir fue realmente demasiado. Solo estábamos bromeando. Sí, se supone que eres un muy buen estudiante. Mira a tu alrededor. ¿Cuáles 3 buenos estudiantes insultarían a otros compañeros de clase? Señorita Cecilia. Debería disculparse con Richard rápidamente. Dejemos este asunto así. De lo contrario, definitivamente no votaremos por ti en las elecciones de 3 buenos estudiantes de este semestre. ¿Amenazándome? ¿Cuándo lo hice? Cecilia. ¿Alguna vez te han intimidado de esta manera? Parece que el dicho "uno se pone el color de la compañía" es muy cierto. Ustedes han estado con Richard por tanto tiempo. Y son incluso más despreciables y apestosos que él. Puedes comentar casualmente sobre el cuerpo y la apariencia de una compañera de clase en privado e intentar difundir rumores lascivos. ¿Por qué no te vuelves esa boca sucia que tienes y hablas de ello? Dejando a un lado las miradas feas, tienes un carácter corrupto. Y con un personaje corrupto, todavía quieres jugar. Hasta un perro en la cuneta sabe que tiene que orinar y mirarse. Creo que incluso si tú haces lo mismo, no sabrás si eres un pedazo de mierda o algo peor. Me acerqué un paso más a ellos con cada palabra que dije. Richard los miró de arriba a abajo con una expresión de desdén. Se sintió sumamente humillado. Los pocos compañeros varones que me habían gritado que me disculpara se quedaron atónitos ante mi reprimenda. Querían hacer algo pero no se atrevían porque yo era el centro de atención de los profesores y de la decana. Cecilia. No hay necesidad de hablar así. Oh. ¿Está enojado el señor Lin? Lo interrumpí con una sonrisa y extendí la mano para darle una fuerte bofetada. Nunca soporto que me intimiden. En mi última vida, después de que Richard difundiera rumores lascivos sobre mí, lo esperé específicamente afuera de la escuela y lo golpeé. Al verlo mirarme con resentimiento con la cara roja de ira, me sentí muy feliz. Richard, será mejor que me pidas disculpas como es debido por tus palabras desconsideradas de hace un momento, o tendré que llamar a la policía. No hace falta que te diga lo que significa llamar a la policía. No. Si no quieres tener antecedentes penales ni que tus padres te llamen, puedes seguir hablando. Apretó los dientes reprimiendo su ira, y dijo en voz baja. Lo entendí. Resoplé y felizmente fui a buscar agua caliente. Como resultado. Cuando regresaba a clase, Yuki. La belleza de la escuela que le gustaba a Richard. Vino a verme, señorita Cecilia. Por favor, mantenga a raya a su amigo de la infancia y dígale que deje de acercarse a mí. Yuki es realmente hermosa. Tiene cabello ondulado hasta la cintura y ojos respingados de color flor de durazno. Ha conquistado a muchos admiradores en la escuela. En ese momento ella estaba parada frente a mí, perezosamente, con un uniforme escolar modificado. Estaba hablando de las cosas que Richard le había hecho recientemente. Eso la había estado molestando mucho. Pero había una mirada de orgullo y provocación en sus ojos cuando me miró. Fruncí los labios. Ya que la señorita Yuki está tan preocupada, ¿por qué no vas y se lo cuentas a la maestra? La maestra seguramente manejará este asunto de manera justa y equitativa.
La sonrisa en el rabillo del ojo de Yuki se congeló. Y rápidamente volvió a la normalidad. Es solo un pequeño detalle. No hay necesidad de molestar a la maestra. Tú y el señor Lin sois amigos de la infancia. Si dices unas palabras, este asunto se resolverá. ¿Cierto? ¿Qué? Como lo conozco desde la infancia, puedo decir que Richard siente algo por ti. De lo contrario, no habría difundido rumores lascivos sobre mí en la sala de calentamiento de agua para asegurarse de que pudieras sentarte firmemente en la posición de la belleza de la escuela. Observando cómo el rostro de Yuki se volvía poco a poco natural, sonreí y continué. Subí un poco el volumen, lo que incluso atrajo a muchos espectadores curiosos. Yuki no era la belleza de la escuela cuando llegó por primera vez. Y para que ella se convirtiera en la belleza de la escuela, Richard seguramente gastó mucho dinero tras bastidores para conseguir votos. Así que puede que no sea tan pura como parece. Si ella fuera realmente pura, debería haber detenido a Richard cuando se enteró de lo que estaba haciendo en mi última vida, en lugar de decir algunas palabras ambiguas para profundizar el malentendido. Aunque Richard no es muy guapo, no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Su yo interior es bastante bueno. Solo por su persistencia y entusiasmo hacia ti, y por la atención con la que te atiende, deberías darle una oportunidad. ¿Verdad? Como conozco a Richard desde la infancia, realmente espero que puedas intentarlo con Richard. Aunque sus apariencias no coincidan, sus connotaciones internas son una combinación perfecta. Ver las miradas cada vez más extrañas de la gente a su alrededor. Yuki tenía miedo de que dijera algo más que pudiera hacer que los demás lo malinterpretaran. Por eso, rápidamente me interrumpió. No tengo nada que ver con Richard. No digas tonterías. Solo somos amigos comunes y corrientes. Oh. Solo amigos normales. Solo amigos normales que pueden abrazarse cara a cara. Entiendo. Le di una mirada burlona. La observé con ansiedad mientras explicaba a los compañeros que estaban a su lado. Agité la mano y entré al aula sin atribuirme ningún mérito. En mi última vida. Richard difundió rumores sobre mí antes del examen mensual, lo que me hizo sufrir ante la opinión pública y mi clasificación en el examen bajó más de 10 puestos. También fue en ese momento cuando él, quien está en la misma sala de exámenes que yo, me acusó falsamente de hacer trampa en el examen. Afirmó que me vio bajar la cabeza constantemente durante el examen para mirar la hoja de trucos escrita en el interior de mi uniforme escolar. Después, cuando me revisaron la vigilancia, es cierto que bajé la cabeza varias veces para mirar mi uniforme escolar. Y efectivamente había una hoja de trucos en el interior de mi uniforme escolar, aunque la letra estaba un poco borrosa. Pero Richard se negó a soltarla, insistiendo en que hice trampa sin poder hacer nada. La escuela solo pudo suspenderme por una semana y cancelar mi clasificación para la competencia. Al recordar la determinación de Richard y el hecho de lograr su objetivo, sentí una oleada de náuseas en el estómago. ¿Cómo podía existir una persona tan desvergonzada y recalcitrante? Para evitar que me hiciera algo antes del examen, lo he estado evitando estos días, pero aún así logró chocar conmigo. Miré la mancha marrón de café que tenía en el pecho y no tenía intención de quitarme el uniforme escolar. Realmente no podía creer que él, Richard, me atrevería a quitarme la ropa delante de tantos tíos y tías. Así que al ver que no me movía, Richard parecía un poco ansioso. Cecilia, lo siento mucho. Mira lo descuidada que fui al ensuciar tu ropa. ¿Por qué no te lo quitas? Me lo llevo a casa, lo lavo y te lo devuelvo. Miré su mano extendida. Puse los ojos en blanco sin palabras y le di una palmada en la mano para negarme. No era necesario. Ni siquiera puedes lavar tu propia ropa. Tengo miedo de que saques algo extraño de mi uniforme escolar. Y entonces no podré explicarme. Al oír mis palabras insinuantes, se rió torpemente 2 veces. Sus ojos estaban un poco sombríos bajo sus largas pestañas. Cabello desordenado. No te preocupes. Te lo lavaré en la lavadora. Si eso no funciona, lo enviaré a la tintorería. Te garantizo que podrás usar el uniforme escolar mañana.
Al ver su insistencia, como si no me dejara ir si no le daba el uniforme escolar, miré a la tía Wang, quien acababa de entrar por la puerta de la comunidad y era conocido como el chismoso bocazas. De repente una idea me vino a la mente. Richard, tienes muchas ganas de lavarme la ropa. ¿Será que te gusto? No. ¿Cómo podría gustarme? Su rostro cambió. Y miró a su alrededor con pánico. Refutándome. Levanté la voz deliberadamente y dije, no me quieres. Todavía somos estudiantes y deberíamos centrarnos en nuestros estudios. Mis padres nos dijeron eso cuando fuéramos a la universidad en el futuro. Habrá todo tipo de personas excelentes. No hay necesidad de imaginarse a un mocoso que ni siquiera ha crecido todavía. Había otros estudiantes de nuestra escuela en esta comunidad. Richard temía que los demás supieran lo que estaba diciendo y que Yuki lo malinterpretara. Levantó la mano para taparme la boca. Cecilia. Cállate todos. ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le gusta quién? La tía Wang se acercó con una sonrisa. Aproveché la oportunidad para esconderme rápidamente detrás de ella. Tía, Richard está actuando como un loco. Insiste en lavar mi ropa. Le dije que no. Incluso intentó extender la mano y quitarme la ropa. Es demasiado. Ya he dicho que no me gusta, que no es mi tipo en absoluto, pero sigue molestándome. La cara de Richard se veía un poco fea. Cecilia, no digas tonterías delante de la tía. ¿Cómo que me gusta si te estoy molestando? Está claro que eres tú quien me gusta. Para estar conmigo. Me has estado invitando a cenar en tu casa. Incluso me impediste acercarme a otras chicas de la escuela. Al principio apretó el puño por mi tono. Pero después pensó que me estaba haciéndola difícil. Después de todo, yo había cuidado mucho sus estudios en la escuela por lo que decían mis padres. Inesperadamente. Le dio la ilusión de que me gustaba. Realmente quería darle una bofetada. Nunca había visto a una persona tan narcisista. La tía Wang estaba feliz viendo el drama. Escuchando las palabras de Richard. Sus ojos mostraban más sorpresa. Richard. No digas tonterías y pienses que le gustas a Cecilia. A Cecilia le gusta un deportista de 1,95 metros de altura. Mira qué delgados son tus brazos y piernas. No mides ni 1,7 metros. A Cecilia no le agradarías ni siquiera si le agradara el tío Zhang en nuestra comunidad. Me apresuré a repetir lo mismo. Así es. Al menos el tío Zhang tiene un cuerpo musculoso. ¿Y tú? Richard temblaba de ira ante las palabras de la tía Wang y mías. Tú. De verdad, chicos. ¿Qué estáis haciendo? Las palabras de Richard fueron interrumpidas por una voz femenina. Vi a la madre de Richard parar el coche junto a nosotros. Sus ojos rasgados hacia arriba primero recorrieron con atención a Richard. Y luego sus ojos mirándome a mí, estaban llenos de bondad. Cecilia. Me enteré de que fuiste el primero de todo el grado en el examen del mes pasado, y que también obtuviste el cupo para la competencia de matemáticas. ¡Felicidades! Oh. No, todavía tengo que seguir trabajando duro. Eres demasiado modesto. Niño, si mi Richard fuera la mitad de inteligente y la mitad de sensato que tú, pero es tan estúpido que no quiere progresar. Mientras decía esto, el tema cambió. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Miré a Richard y lo vi pálido y con la cabeza gacha. Su cuerpo no podía dejar de temblar. Richard había tenido miedo de su madre desde que era un niño, porque tanto la señora Lin como el señor Lin se graduaron en prestigiosas universidades y luego se fueron al extranjero a estudiar juntos. Ahora son destacados en diversos campos. Son como los protagonistas masculino y femenino de una novela. Desgraciadamente, después de haber cumplido, Richard, su hijo, no es muy inteligente. Todavía recuerdo eso antes del examen de ingreso a la escuela secundaria, cuando el señor Lin le daba clases particulares a Richard. Estaba tan enojado por la falta de motivación de Richard que lo enviaron al hospital. Debido a esto, el señor Lin y la señora Lin lo abandonaron por completo.
Luego comenzaron a aplicarle castigos corporales a Richard. En mi vida anterior, después de enterarse de lo que Richard me había hecho, la señora Lynn incluso cortó relaciones con él. Estuvo a punto de enviarlo a la comisaría para que se entregara. Mirando los ojos casi suplicantes de Richard, sonreí. Tía Lynn, no sabes lo excesivo que ha sido Richard conmigo últimamente. Sin mencionar que hace unos días en la escuela intentó quitarme la ropa. También quiso difundir rumores sobre mí. Tienes que disciplinarlo bien. Después de decir eso, sentí como si algo se hubiera roto en Richard. Viendo con cara sombría cómo la señora Lynn se llevaba a Richard, no pude evitar taparme la boca y reírme. Definitivamente iba a recibir una paliza brutal esta vez. Después de todo, la señora Lynn tenía reglas muy estrictas y se preocupaba mucho por la apariencia. Durante la cena por la noche, les conté a mis padres que Richard había difundido rumores sobre mí en la escuela, y que había intentado tirar mi ropa por las escaleras. Después de oír esto, mis padres también dejaron los palillos con enojo. Este chico solía cantar un poco bajito frente a la gente, pero en realidad hacía esas cosas entre bastidores. Es demasiado, Cecilia. Tienes que alejarte de él. Estar con alguien como él podría traerme todo tipo de problemas en el futuro. Estaba a punto de asentir después de terminar el último bocado de comida de mi plato cuando de repente sonó el timbre. Mis párpados temblaron. Y subconscientemente miré el reloj de la pared. Eran las 7:30 de la tarde. Él. Generalmente después de que Richard fuera golpeado por la señora o el señor Lynn en su casa, siempre venía a mi casa a buscar consuelo y a comer algo. Pensé que después de lo que pasó antes, él no volvería. Pero cuando vi a Richard, magullado e hinchado, de pie frente a mi puerta a través de la mirilla, pensé que este tipo era muy insensible. Tía Z, abre la puerta. Soy yo. Richard. Mi mamá me volvió a pegar. No me deja comer ni pedir comida para llevar. ¿Puedo ir a tu casa a comer? Golpeó con fuerza la puerta de hierro. Tenía tanto miedo que di un paso atrás cuando lo vi apretando los ojos para mirar dentro por la mirilla. Al final, mi padre abrió la puerta con impaciencia. Después de algunos comentarios sarcásticos, echó a Richard. Yuki ha venido a verme con mucha frecuencia últimamente. Al principio ella puso una excusa para venir y hablar conmigo sobre los estudios. Pero cuando me vio, ella empezó a presumir de lo que Richard había hecho por ella. Pensé que esa persona estaba loca. Tenía miedo de que me contagiara y también de que afectara mi estado antes del examen. Así que planeé evitarla. Como resultado, terminé en una escalera. Escuché su conversación con su amiga. Escuché que se determinó el cupo para esta competencia de matemáticas. Si obtienes un resultado entre los 3 primeros en la ciudad, puedes obtener puntos extra. ¿Crees que Richard estará dispuesto a dejar que su novia de la infancia te ceda esta cuota? Yuki hizo girar su cabello con sus dedos. Y había una sonrisa confiada en sus ojos. Solo por mi cara. Mira cuántas cosas ha hecho Richard por mí. Pero creo que su novia de la infancia no parece tener una muy buena relación con él. Si Cecilia no quiere darme el cupo para la competencia, entonces tendré que usar mi plan B. La conversación en la escalera continuó. Pero no tuve ánimos para escuchar más y me di la vuelta para irme. De hecho, las notas de Yuki tampoco son malas. Pero ella no sabe pensar con flexibilidad en matemáticas. Por eso el director y los profesores me eligieron. Todavía recuerdo eso de mi vida anterior. Richard me pidió implícitamente que renunciara a la posibilidad de obtener la cuota de la competencia, pero en ese momento no entendí lo que quería decir. Por eso más tarde Richard me denunció por hacer trampa en el examen. Pero esta vez, Richard no logró engañarme con mi uniforme escolar. Estoy segura de que no se rendirá fácilmente. Además, Yuki. Parece que tengo que tomar la iniciativa. El examen mensual llegó como estaba previsto. Cuando Richard entró en la sala de exámenes, le prometió a Yuki que aprobaría, pero incluso 15 minutos después de que comenzara el examen. No me vio. Miró al invigotautor confundido. Levantó la mano y preguntó. Profesor.
¿No está Cecilia en esta sala de exámenes? No ha venido todavía, dijo fríamente el invigotautor. Estudiante. Este es un examen. Si no quieres realizarlo, no retrases a los demás estudiantes. Richard apretó los dientes avergonzado. La palma de la mano que sostenía el bolígrafo sudaba. Después de varios exámenes. Buscó por todo el edificio de enseñanza pero no pudo encontrarme. Y después del examen, Yuki le preguntó cómo había sido. ¿Qué podía decir Richard? Solo podía murmurar y balbucear. En ese momento, yo acababa de terminar el examen en la oficina del profesor. Cecilia, no te preocupes. Esta vez. Varios profesores te vigilaron solo. Nadie puede acusarte de hacer trampa en el examen. Porque los profesores conocen bien tus notas. El director me dio una palmadita seria en el hombro. Asentí con una sonrisa. Después de salir de la oficina. Me di la vuelta y fui a ver al decano del grado para denunciar anónimamente a Richard por hacer trampa en el examen. Le devolví todos los trucos que Richard había usado conmigo en mi vida anterior. Como era de esperar. Después de escuchar mi informe detallado, el decano atrapó directamente a Richard, que todavía estaba en el baño. Y lo llevaron a la oficina. Pobre Richard. Que estaba aturdido. Se vio obligado a interrumpir su evacuación intestinal. Y cuando se enteró de que lo habían denunciado por hacer trampa en el examen, su rostro se puso tan feo que parecía que se hubiera comido sus propios excrementos. Dean suspira profundamente. No hice trampa. Tal vez alguien me esté tendiendo una trampa. Pero cuando el decano se bajó el uniforme escolar y vio la letra borrosa en el interior, de repente se quedó sin palabras. Como un globo desinflado. Este decano había sido asignado recientemente a la escuela por la oficina de educación. Además del amor de cachorro, lo que más odiaba era el acto de hacer trampa en los exámenes. Así que esta vez el engaño de Richard encendió directamente su ira. Como resultado, se canceló el examen mensual para todo el grado y se volvió a realizar. La escuela incluso expulsó a los ambiguos de otras escuelas y dispuso que hubiera ambiguos en cada aula de exámenes. Aunque este gran alboroto asustó mucho a todos, al final no afectó a su estado. Sin embargo, todo el mundo seguía algo resentido con Richard, aunque las notas de la mayoría de la gente apenas fluctuaban. A excepción de Yuki. Sus notas, que originalmente estaban entre las 50 mejores del grado. Esta vez quedó fuera del top 200. Se dijo que su nota de matemáticas fue la más decepcionante. Dejó en blanco varias preguntas importantes al final. Por eso se enojó muchísimo y le echó toda la culpa a Richard. Una vez, cuando estaba siguiendo a Richard. Incluso la escuché decir que si Cecilia conseguía puntos extra participando en la competencia, sería mejor que no tuviéramos más contacto. Esto hizo que Richard prometiera rápidamente que no me dejaría conseguir puntos extra con éxito. De hecho, a veces conseguí que mi Richard se callara. ¿Cómo podía ser tan estúpido que ni siquiera se daba cuenta de que lo estaban utilizando? Igual que ahora. Delante de toda la clase. Me pidió que me retirara voluntariamente de la competencia de matemáticas. Cecilia, no hay que ser demasiado codiciosa. Ya has representado a la escuela en muchas competiciones. Deberías dejarle esta oportunidad a otros. Eso es lo que debe hacer un buen estudiante. Observando su postura arrogante. Antes de que pudiera decir algo, los compañeros de la clase no pudieron contenerse. Richard. Los demás que mencionaste deberían dejarles la oportunidad. ¿No podría ser Yuki de la clase 3? No le gusta Yuki. Le gustaba tanto que incluso difundió rumores lascivos sobre Cecilia en la sala de calentamiento de agua la última vez. ¿No es esta una prueba de que lo está haciendo por Yuki? Maldita sea, ¿qué? He visto a gente actuando como un cachorro enamorado. Pero nunca había visto a nadie como él. ¿Qué demonios le había dado el valor de decir eso? Una risa pura y sin contaminación. La mirada de Richard recorrió con tristeza a los alumnos de la clase. Las venas que se hinchaban en sus puños apretados demostraban que su paciencia había llegado al límite en ese momento. Abrí la boca antes de que pudiera hablar. Richard. ¿Piensas tanto en Yuki? ¿Podría ser que te guste?
Al escuchar el nombre Yuki, sentí que su expresión sombría se alivió por un momento. Levantó ligeramente la barbilla y dijo, por supuesto. La señorita Yuki es hermosa. Generosa y buena estudiando. A todos los chicos de la escuela les gusta. Los chicos de esta escuela no me incluyen. Me gustan las chicas como la señorita Cecilia. Un chico de la clase intervino con un chiste, lo que provocó que los demás chicos se pusieran a discutir y se sumaran. La sonrisa en los labios de Richard se congeló al instante. Después de un momento, resopló y me miró con desdén. Cecilia. Incluso si consigues que tantos chicos de la clase digan que les gustas. No caeré en tu trampa y no cambiaré de opinión para agradarte. En mi corazón. Nadie puede compararse con la señorita Yuki. En ese momento varios chicos de otras clases irrumpieron de repente y le preguntaron, Richard, ¿sabe la señorita Yuki sobre tu apasionado amor por ella? No te quedes sin nada. Ni un pelo. Estallaron carcajadas en la clase. La gente que pasaba por fuera miró hacia adentro. Sin entender lo que estaba pasando, reprimí con fuerza la sonrisa que se dibujaba en la comisura de mis labios y me encogí de hombros con inocencia. Y dijo, señor Lin, hace mucho que no lo veo. Puedo sentir todo lo que ha hecho por la señorita Yuki. Pero por desgracia, no lo he hecho durante tanto tiempo. Realmente no puedo renunciar a este puesto en la competición. O esperar hasta la próxima vez. Si consigo el puesto de la competencia la próxima vez, puedes venir y preguntarme. ¿De acuerdo? Richard. Sin embargo, Cecilia me miró con sospecha. Después de todo lo que dijiste. ¿Aún no quieres sacrificarte por los demás compañeros de clase? Eres muy egoísta. ¿Egoísta? ¿Puedo preguntar quién de todas las personas aquí puede ser más egoísta que tú? Maldije en secreto en mi corazón. Richard seguía hablando mal de mí sin parar, por no cederle la plaza de competición. Al final no me había satisfecho. El monitor de la clase no aguantó más y se puso de pie para desmentir a Richard. Creo que no solo estás enamorado, sino que también has vaciado el último resto de inteligencia de tu cerebro, ¿verdad? Cecilia fue ayer a la ciudad a participar en el concurso de matemáticas, e incluso ganó el primer puesto. Ahora la estás obligando a renunciar a su lugar en la competencia. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Estás loca? Escuchando el poderoso discurso de la monitora de la clase, le hice un gesto con el pulgar hacia arriba en secreto desde atrás. Richard me miró con incredulidad, como si no hubiera esperado que las cosas terminaran así. Antes. Tenía miedo de que Yuki me hiciera algo para conseguir un lugar en la competencia, así que pregunté específicamente por la hora exacta de la competencia de matemáticas. Inesperadamente. Los organizadores de la competición en la ciudad habían adelantado la hora, lo que pilló a todos desprevenidos, incluso a mí. Pero así está bien. Al menos la competición ha terminado y no tengo que preocuparme por más problemas durante un tiempo. Richard no pudo aceptar su vergüenza en ese momento y abandonó el aula a toda prisa. Supuse que debería ir a buscar a Yuki. Pero en este momento, Yuki debería estar coqueteando con su amante en el gimnasio. Me pregunto de qué humor estará Richard cuando los encuentre. Justo antes de que terminara la escuela. La zona del gimnasio estaba especialmente animada. Mi curioso compañero de escritorio me arrastró hasta el pasillo para que mirara hacia abajo. Vagamente. Pudimos ver a Yuki rodeada de un grupo de personas. Y a Richard y otro chico luchando en el suelo. Mi compañera de escritorio me contó los chismes que había oído en otro lado. Se dice que Yuki siempre ha afirmado estar soltera, pero ¿quién habría pensado que tiene un novio fuera de la escuela? También puede prosperar en la escuela con un grupo de amantes. Mira. El chico con el que se pelea es un estudiante de deportes especiales de la clase 9. Se dice que Richard lo sorprendió besándose en el gimnasio. Lo que hizo que Richard se enfureciera en el acto. En mi última vida, la piscina de amantes de Yuki no se derrumbó. En cambio, lo mantuvo bien. Por eso, Yuki pudo echar a Richard a un lado cuando ya no era útil. A ella simplemente no le faltaba gente que la sirviera. El pobre Richard seguía esperando desesperadamente que Yuki cambiara de opinión.
Incluso la razón por la que vino a mí y quiso estar conmigo fue para poner celosa a Yuki. Lamentablemente el rumbo se cumplió. Yuki ya se había hecho un nombre en el mundo de la danza y se fue al extranjero para continuar sus estudios. ¿Cómo podía recordar aún a Richard? Quien era solo una de las personas en su grupo de amantes. Hasta su muerte Richard no podía esperar a la Yuki que anhelaba. La pelea entre Richard y el estudiante de deportes especiales por culpa de Yuki fue muy seria. La escuela les dio a ambos una suspensión de un mes y una advertencia importante. En cuanto a Yuki, por mantener relaciones ambiguas con muchos compañeros de clase durante la escuela, le dieron una advertencia importante y llamaron a sus padres. En privado, le pedí a alguien que imprimiera los registros de chat ambiguos entre Yuki y muchos compañeros de clase masculinos y los pegué en secreto en el tablón de anuncios de la escuela. Yuki. Al principio pensó que no era gran cosa que llamaran a sus padres. No pudo contenerse cuando vio los registros del chat. Ella se los arrancó y los tiró a la basura en el acto. El fin de semana, Yuki vino a mi casa agresivamente para bloquearme. Cecilia, me has cogido el teléfono, ¿verdad? Eres realmente repugnante y pretenciosa. No me había dado cuenta de que eras una persona así antes. No está mal. Eres bastante ingeniosa. La admiro mucho. Sus comentarios sarcásticos no me enojaron en absoluto. Abrí la puerta de hierro y la miré a través de la puerta antirrobo. En absoluto. Comparado con tu crueldad, estoy muy lejos de eso. Si la hora de la competición no se hubiera adelantado de repente, supongo que todavía estaría encerrado en el almacén del antiguo campus junto a ti y no podría salir. La tarde en que volví a la escuela después de la competición. Cogí un teléfono móvil en el baño de mujeres de la escuela. La pantalla del teléfono no estaba bloqueada y reconocí que era el de Yuki. Cuando lo abrí, me enteré. Entonces el plan B que mencionó en la escalera era pedirle a Richard que me invitara a salir. Drogarme y luego encerrarme en el almacén del antiguo campus. Este plan no era extremadamente cruel. Pero fue suficiente para que me perdiera la competencia. Y también fue suficiente para que ella y Richard me difamaran como un mal estudiante al que no le importaba el honor de la escuela. Yuki se burló. Cecilia, con una mirada fría. ¿De verdad tienes que posarme así? Sí, después de haber cumplido mi obsesión. Ya lo hice antes. Y lo sigo haciendo ahora. Pero nunca volveré a ser tu perdedor. Después de decir eso, levantó el pie y pateó la puerta antirrobo varias veces. Luego se fue resentida. Miró hacia atrás. Me sentí un poco desconcertado. ¿Conocía a Yuki antes? Pero no tuve tiempo de pensar en ello. Empaqué mis cosas y me fui a practicar a un estudio de baile cercano. No había otra razón. Tal vez por el efecto mariposa. La selección de la bailarina más bella comenzaría en 3 días. Aunque después de renacer, no dejé de practicar el baile. En cambio, con los remordimientos de mi vida anterior, practiqué aún más duro, pero no quería perder esta oportunidad. Solo pude esforzarme más que la gente común. Además, según el desarrollo de las cosas en mi última vida. Aunque no estoy segura de si Richard seguirá enamorado de Yuki después de lo que pasó la última vez. No puedo estar preparada. Al igual que en mi última vida. Pasé rápidamente la entrevista preliminar y me convertí en el competidor más poderoso de Yuki. Había estado esperando que Richard viniera a verme. Pero por desgracia, hasta que Yuki y yo llegamos a la final, no esperé a Richard. No pude evitar preguntarme si había perdido la fe en Yuki y planeaba romper relaciones con ella. Pero justo esta noche recibí un mensaje de texto de Richard. Cecilia, me equivoqué. Me equivoqué escandalosamente en mi última vida. En realidad te lastimé a ti, a quien realmente le importaba. Tan miserablemente por esa perra de Yuki. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Richard levantó la mano y se dio una bofetada fuerte. No te olvides de representar un drama triste para ganarte mi simpatía. Cecilia, no espero que me perdones. Solo espero que puedas darme una oportunidad de pasar página y compensar lo que te debí en mi vida anterior. ¿De acuerdo? No lo había visto en mucho tiempo.
Y parecía tan deprimido como un mendigo en la calle. Incluso le había crecido la barba. Uno podía imaginarse cómo eran sus padres, el señor y la señora Lynn. Lo habían castigado durante este periodo de suspensión en casa. No creo que Richard se arrepintiera de verdad. Una persona narcisista como él nunca admitiría sus errores. Al ver que no hablaba, Richard dejó de darse bofetadas poco a poco. Observé cómo se dejaba caer de rodillas frente a mí sin ninguna dignidad. Trató de agarrarme la mano, pero di un paso atrás y la esquivé. Su movimiento se congeló. Me di cuenta de sus intenciones. Sin embargo, estás admitiendo tu error ante mí con mucha obediencia. ¿Podría ser que el tío Lynn y la tía Lynn vayan a cortar relaciones contigo y tengas miedo de que nadie te cuide ni te dé dinero en el futuro? ¿Así que vienes a verme? Richard sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Cecilia, ¿cómo puedes pensar así de mí? ¿No podemos tener ni un poco de confianza entre nosotros? ¿Qué te parece? Richard. La confianza que tenía en ti desapareció por completo hace mucho tiempo. En mi vida anterior, ahora, todo lo que siento hacia ti está lleno de odio y asco. Me das asco. Mis palabras lo dejaron sin palabras. Pero sonreí y lo levanté del suelo. Bueno, para mí es fácil creerte siempre y cuando repitas en ti mismo lo que me hiciste en la vida anterior. Te perdonaré. ¿Qué te parece? Richard giró la cabeza y no habló. Su vacilación se podía ver en sus labios en movimiento y sus manos temblorosas. Al ver esto dije, ya que no estás dispuesto. Entonces hazle lo mismo a Yuki que me hiciste a mí en la vida anterior. Esto debería funcionar. ¿Cierto? Está bien. No te preocupes. Seguro que te daré una respuesta satisfactoria. Es simplemente ridículo. Dudó en hacérselo a él mismo, pero aceptó sin dudarlo cuando se trató de hacérselo a otra persona. Richard, tu desvergüenza siempre está llegando a nuevos mínimos. Tal vez con prisas por demostrar que puedo confiar en él. En menos de 3 días, hubo otro chisme sobre Yuki en la escuela. Sin embargo, esta vez el protagonista del escándalo pasó de ser yo en la vida anterior a Yuki. Los rumores se extendieron cada vez más en la escuela. Yuki no soportaba que los demás la señalaran y planeó cambiarse de escuela. Como resultado, Richard incluso descubrió a qué escuela se iba a transferir Yuki. Y específicamente hizo arreglos para que la gente siguiera difundiendo rumores en la escuela a la que se estaba transfiriendo. Con respecto a esto, Yuki estaba furiosa. Ella decidió devolverle el favor. Uno tras otro. Expuso el proceso de adulación de Richard hacia ella en la barra del poste de la escuela. Y hasta adjuntó una grabación. Bueno, hay que reconocerlo. Yuki es realmente despiadada. Pero al parecer, Richard es incluso más despiadado que ella. En el reciente examen parcial, Richard denunció que Yuki había hecho trampa. El asunto de las trampas se había aclarado la última vez. Pero volvió a estallar. Además, esta vez el vigilante encontró una hoja de trucos en el cajón de Yuki. Lo que confirmó directamente el hecho de que ella lo había engañado. Realmente no esperaba que Richard llegara a tales extremos. Parece que Yuki realmente le rompió el corazón. Después, Richard se me acercó y me preguntó si estaba satisfecho. Sonreí falsamente y le dije. Hay una última cosa. En la vida anterior. Tú. Richard, para ganarse el corazón de Yuki, me empujó escaleras abajo. Me fracturó la pierna en el acto y casi pierdo la oportunidad de levantarme de nuevo. Richard me prometió que nunca me decepcionaría. Miré su espalda y lentamente hice una mueca. Yo tampoco te decepcionaré. Durante el descanso los pasillos estaban llenos de gente. Justo cuando todos se dirigían al patio de recreo para prepararse para el simulacro. Se escuchó un fuerte estruendo. Yuki fue empujada violentamente por las escaleras desde el 5º piso. Y Richard fue arrastrado accidentalmente por Yuki. Los dos cayeron de bruces al suelo. Incluso tuvieron la energía para empezar a pelear. Por fin, había fallado tanto mi lado bueno. Llamaron a la maestra para que los separara. Antes de subirlos a la ambulancia, Richard me miró con los ojos llenos de esperanza.
Él pensó que después de hacer todo esto, definitivamente lo perdonaría. De ninguna manera. Nunca lo perdonaría. Ver a dos personas pelearse entre sí siempre es mejor que tener dos perros a tu lado. La situación de Yuki era la misma que la mía en la vida anterior. Se fracturó la pierna derecha y se perdió la final. No tuve que hacer nada y me convertí directamente en campeón. Y la condición de Richard era aún peor que la de Yuki. Su pierna izquierda estaba gravemente herida. Sin dinero para la operación. Todavía estaba en el hospital, esperando ansiosamente que yo fuera a pagar por él. Estaba soñando despierto. Incluso sus padres se habían dado por vencidos con él. En mi vida anterior, incluso él me mató. Él pensó que yo pagaría su operación y lo llevaría a casa. Estaba realmente delirando, teniendo que enfrentarse a sus constantes llamadas telefónicas y mensajes de texto. Lo bloqueé directamente. Después de un tiempo cuando volví a ver a Richard. El novio de Yuki lo estaba golpeando brutalmente desde afuera de la escuela en un callejón. Arrastraba una pierna. Yuki culpó a Richard por su incapacidad para participar en la competencia. Hizo que su novio encerrara a Richard en una pequeña habitación. Lo golpeaban un poco todos los días y lo golpeaban severamente cada 3 días. Richard casi se convirtió en el bate de boxeo de Yuki. Hasta que terminé el examen de ingreso a la universidad. Entré en la universidad de mis sueños y me fui al extranjero a participar en concursos. Aún no podía escapar del infierno que Yuki había diseñado para él. Su vida sin futuro ni libertad estaba en ruinas. Y para mí también. Todo era apenas el comienzo. El final.